Buenas tardes o noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bien. Vamos a esperar unos minutitos, solo que lleguemos a un poquito más, que apenas sabemos 22 personas, 21. Les deseo de antemano feliz día del abogado. Ya pronto van a ser abogados. Ya les quedan 2 años menos, gracias a Dios. Peor fuera que estuvieran en primero que ahorita, ¿eh? Entonces, eso les va a hacer mucho bien ya comenzar a gozar de las miras de ser abogados y notarios. Ya salieron los exámenes parciales. Creo que nosotros somos el 24 de octubre, si no mal recuerdo. Puro regalo de cumpleaños, pero el 24 de octubre creo que nos examinamos. Eso nos da tiempo suficiente para poder concluir esta fase e iniciar la siguiente, que es la última parte sobre los derechos reales, sobre el derecho a sucesiones. Dos minutitos más y iniciamos. Mientras tanto, ¿alguna pregunta sobre el trabajo de los que estamos ahorita presentes? Ninguno. Bueno, ni modo. Buenas noches, Liz. Yo sigo teniendo mis duditas por ahí. Si hay, si hay algunos artículos que no logro encontrar, hoy fui a Lix, le cuento, y estuve ahí leyendo todo el Código Civil para ir encontrando los artículos que tengo malos, que hablamos ese día que yo tenía incorrectos, ¿verdad? Pero aún así hay unos que no logro encontrar. Dígame, ¿como cuáles? No habrá posibilidad, permítame, 2 minutos, de que de pronto tengamos ahí una reunioncita para que verifiquemos todos nuestros artículos para ver si hicimos bien el trabajito o no lo hicimos bien. A ver, ahorita hay oportunidad, dígame. Bueno, mire, pues hay uno, permítame, estoy en él. Voy a ir de atrás para adelante. Hay uno que no encontré artículo y ese es el que me tiene duda. Vamos a ver aquí. Ay, Dios mío, discúlpeme por no estar lista. El patrimonio afectación. Ay, no encontré artículo, va a creer. Ahí no hay artículo. No hay artículo, ¿verdad? No hay artículo. Ahí solo hay una parte que se refiere al patrimonio nada más. Muy bien. Sí, es que eso tenía yo mis dudas. Mire, y en el artículo 620, la posesión legítima, ¿podría ser las condiciones para la usucapión o la tengo mala? No, hay 2 artículos y hablan exactamente de lo mismo, de que tiene que ser pública, pacífica, continua y de buena fe, y por más de 10 años la posesión legítima. Uy, entonces sí la tengo buena, ¿verdad? Muy bien, veamos qué más. Bueno, aquí de los bienes, bueno, es que aquí puse partición de los bienes, puse acá el 1085, del 1085 en adelante puse yo acá, ¿verdad? Pero encontré también ahí buscando, bueno, no, ¿verdad? Un Código Procesal Civil y Mercantil 512, no, ¿verdad? Porque no hemos visto eso. Lo que sucede es que el Código Procesal y Mercantil, si ciertamente le va a hablar del proceso de la partición. Oh, ya. Comprendo muy bien.
Bueno, acá tengo esta otra duda. En la 63, mejor título. Ahí también puedo colocar el artículo 620, que es la usucapión. No, ahí es el 637, espérame. 637. El 637, segundo párrafo. 637, segundo párrafo. Sí. Ahorita lo apunto, 637, segundo. Ay, es que tengo tantas dudas que me dan ganas de invitarlo a tomar un cafecito para que platiquemos. Bueno. A ver, dígame, síganme preguntando. Les sigo preguntando, muy bien. Sí. Es que aquí les puse asterisco a todos, denme un segundo. En indubitable. Indubitable no encontré, entonces el que yo sentía que se acercaba era el artículo 13, que habla de quienes padezcan de ceguera, dice, porque puse ese artículo porque tiene la palabra indubitable, pero no sabía si estaba... Hoy casualmente lo vamos a ver cuando miremos la servidumbre. Dice, las servidumbres van a ser continuas, discontinuas, aparentes, dice. Y en las servidumbres aparentes dice que sean indubitables. Tiene que ver con la servidumbre, entonces buscar en servidumbre, permítanme. Bueno, en indiviso puse el 485, pero tenía mis dudas. Vamos a ver, 485 dice, cuando hay copropiedad. Cuando hay copropiedad, un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas, pero no sabía si sí. Es que mira, ahí va a encontrar mucho indiviso, va a encontrar muchos de indiviso. Ponga cualquiera o explica qué es indiviso. Indiviso es sí, aquí lo puse. indiviso. Bueno, y vamos a ver, es que tengo, vamos a ver, la hipoteca, la herencia, el heredero del premuerto, la 43. Habla del representante. Al representante del causante habla la ley. O sea que el 921, que es legatarios considerables como herederos, esa no. No. El representante, tengo que buscar aquí entonces representante. Sí, donde comienzan las sucesiones habla de los representantes del premuerto, es decir, de los representantes del que murió antes que el causante. Ok, antes que el causante. Bueno, vamos a ver aquí cuál otra. En el heredero ausente puse 2 artículos, el 42 y el 66, pero marqué el 66 con asterisco porque no estaba segura. Que la herencia corresponderá a los que resulten herederos del ausente en la fecha señalada como día de la muerte presunta. No, es el anterior. El 42. Pero igualmente, en las sucesiones habla del ausente. E indica que mientras no se declare ausente legalmente o muerto presunto, tiene un derecho. Ok. Vamos a ver. Y ya casi estamos llegando al principio, miren. Qué fácil, estamos terminando la tarea. El derecho, no bien. En el derecho personal, la 28, yo puse, porque no encontré nada, que estaba en el libro primero de las personas y de la familia. ¿O hay un artículo específico para eso? Hay un artículo específico para eso. Cuando habla del derecho personal, estamos hablando de, por ejemplo, se puede dar, ¿qué decirle yo? Que voy a hablar de obligaciones. Mejor descríbalo doctrinariamente. Sí, ya lo tengo. Que son las relaciones jurídicas que existen entre 2 personas. Ajá. Bueno. ¿Ya? Sigo todavía, me faltan unos cuantos. Tiene un minuto, dale. Un minuto, va. Derecho de acrecer, artículo 1022. Yo puse que era la consecuencia que genera la renuncia, pero bueno, vamos a ver el artículo 1022 que dice aquí. Vamos a ver. Cuando uno de los herederos renuncia, acrece la propiedad de los otros. Sí, pues eso dice. No, espérame. Sí, pues. No hay derecho de acrecer entre los legatarios si el testador no lo estableció claro y expresamente. ¿Será eso? Claro, eso se habla de los legatarios, pero habla de los herederos universales. Ahí lo encuentro entonces, en la herencia. Ver la herencia. Muy bien. Y... no la herencia, las sucesiones. Las sucesiones, es cierto, perdón.
Hola, Jocelyn Gutiérrez. Presente, dígame. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pero ya se me va a acabar mi minuto, entonces llego en esta, no sé cómo se pronuncia, la 24, que dice de Cujus, no sé cómo. El de Cujus. De Cujus. Ahí puse el 934, pero tenía mis dudas. Que no, libertad de testar. Es el causante. Es el causante, esa no es entonces. Bien, exactamente esa es. Bueno, seguimos la próxima clase porque ya se me acabó mi minuto. Perfecto. Gracias, Lick, le agradezco mucho. Muy buenas noches a todos. Estábamos platicando con Claudia y con todos ustedes sobre algunas dudas del trabajo. De igual manera, cuando terminemos la clase, si hay alguna duda, me la pregunta. Hoy vamos a comenzar un tema muy bonito que se llama derechos reales de mero goce. Etimológicamente, el usufructus es el aprovechamiento de los frutos. Es decir, hoy vamos a ver, ¿se recuerdan ustedes que vimos que hay frutos naturales y frutos civiles que pertenecen a una persona? Pero vamos a ver, hola Micaela, muy buenas noches, y hay dos presentes. Tres con Claudia, pero no la vi. Pues viene, decía de que ya vimos que hay frutos naturales y frutos civiles. Estos pertenecen a una persona, sin embargo, hoy vamos a ver que esta persona, Noemí, buenas noches, Brenda, buenas noches, que estos frutos, tanto naturales como civiles, pueden ser utilizados por una persona diferente al propietario de esos bienes. Hoy me voy a tener un poquito de paciencia porque tengo un poquito malo mis ojos, entonces me cuesta un poquito leer, pero vamos a ir leyendo despacito y explicando lo mejor que podamos. La definición entonces de los derechos reales de mero goce dice que es el derecho real sobre una cosa ajena que otorga el más amplio goce disponible de la cosa con tal que no implique su deterioro o destrucción por tiempo limitado. Vamos a ver entonces de que esos frutos naturales y civiles que pertenecen a una persona va a gozarlos alguien que no es el propietario, pero el que le va a dar permiso, le va a dar la libre disposición de esos bienes es el dueño de los frutos naturales y civiles. ¿Cuáles son las características de esos derechos reales de mero goce? Amplitud de goce, dice. Abarca todos los frutos, tanto naturales como civiles, del bien. Temporalidad, solo la propiedad es perpetua. El derecho real de goce solo es un derecho por cierto tiempo. Vamos a pensar hoy en primer término, vino Jocelyn con nosotros, entonces vamos a poner de ejemplo a Jocelyn primero. Yo le voy a dar a Jocelyn la posibilidad que goce de los frutos naturales y civiles de cierta propiedad que es mía. Eso no significa que ella sea la propietaria. Solo va a gozar y disponer de esos bienes por el tiempo que yo le otorgue a ella para que pueda ser la persona que goza de esos frutos, tanto naturales como civiles. Y luego, ¿cuál es la finalidad? Concede al usufructuario la utilidad de la cosa, sin perjuicio de las utilidades correspondientes a otra. Es decir, ella va a gozar de ese, ahora ya le pusimos nombre, usufructo, a manera de que ella pueda gozar y disponer de mi propiedad, solo que ella va a ser usufructuaria y yo voy a ser nudo propietario. Pero va a gozar de todos esos frutos sin limitación alguna. Entonces, los elementos del usufructo van a ser el usufructuario y el nudo propietario. ¿Quién es el usufructuario entonces? Es aquella persona que va a gozar de la propiedad de otra. En este caso, la persona que va a gozar de la propiedad de otra es Jocelyn, va a gozar de los frutos naturales y civiles de mi propiedad. Ella es la usufructuaria y yo soy el nudo propietario, es decir, el propietario del bien del que está gozando Jocelyn el usufructo. ¿Cuáles son los elementos reales del usufructo? Los bienes, tanto muebles como inmuebles. Es decir, vamos a ver que el usufructo es gozar y disponer de los bienes o de los frutos naturales y civiles de una persona, el nudo propietario. Por otra, el usufructuario van a ser los bienes, tanto muebles como inmuebles. Hasta aquí me voy a quedar y voy a dejar pendiente
cuasi usufructo. Sin embargo, voy a leer lo que es la naturaleza jurídica. Según la doctrina, dice que el usufructo es una servidumbre temporal, pero lo mira desde el punto de vista que se va a servir de esos bienes. Y vamos a ver que en nuestro Código Civil, cuando hablamos de servidumbre, no hablamos de la persona que trabaja en mi casa, sino hablamos de un derecho real, como lo vamos a ver hoy, de mero goce y libre disposición. La doctrina previa menciona que un bien sufre un gravamen. Hemos dicho que gravamen significa ponerle una obligación encima a una propiedad. Ciertamente el usufructo es ponerle una obligación, pero más que un gravamen es una limitación. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver, ahorita Claudia, porque vamos a ver que yo, por ejemplo, siendo el propietario en usufructo, el nudo propietario, no puedo intervenir en la propiedad que está usando y disfrutando, en este caso, Jocelyn, en calidad de usufructuario. Dígame, Claudia. Ay, disculpe, mire, disculpe la ignorancia si la pregunta está un poco... Al contrario, Claudia, por favor. Mal. Digamos que si yo alquilo casa, entonces yo soy usufructuaria. No. ¿No? Vamos a ver que hay una diferencia entre servidumbre, comodato, arrendamiento y usufructo. El usufructo es gratuito. Puede ser oneroso cuando el usufructuario va a pagar servicios, por ejemplo, luz, agua, teléfono o algún servicio, tasa o contribución municipal, pero no va a pagar. Si pagara por el usufructo, se torna en arrendamiento, porque el arrendamiento es cuando una persona goza y disfruta de un bien a cambio de una renta. El artículo 1886, si no mal recuerdo, pero no te le digo. 1886. Del arrendamiento, 1180. 1880. El arrendatario es un contrato por el cual una de las personas se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso y goce un precio determinado que le llamamos renta. Mientras que si nos vamos al usufructo, ya que lo menciona Claudia, en el artículo 703 principalmente dice: pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles de los bienes que produzca ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituya. El 704. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. 705. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, no a perpetuidad sobre la especie de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas, de una o varias personas individuales simultáneamente. Entonces, como se da cuenta, el usufructo solo es gozar y disponer en forma gratuita de los frutos naturales y civiles de la propiedad de otra persona, que es el nudo propietario. Muchísimas gracias. Bueno, luego dice doctrina del derecho independiente. El derecho francés lo toma como un derecho independiente de la propiedad, indicando que siempre que no menoscabe la integridad de la cosa, destruyéndola o haciéndola mal uso de ella. Esta teoría francesa nos va a indicar a nosotros de que ciertamente el usufructuario va a gozar y disponer de los frutos naturales y civiles de otra persona como si fuera la propietaria de los frutos, pero solo de los frutos, no de la cosa usufructuada. El nudo propietario sigue siendo dueño de la propiedad. Lo que le estamos entregando al usufructuario es que goce de los frutos naturales y civiles. Ciertamente ella va a disponer de la propiedad, pero con sus limitaciones. Es decir, las limitaciones son que goce de los frutos,
no puede enajenarla, podría arrendar el usufructuario, pero es un contrato accesorio al contrato que sería en este caso el usufructo, el principal. Bien, ya que estamos leyendo el Código Civil, sigamos con el código. En el artículo 705, tercer párrafo dice, en caso de disfrute sucesivo, el usufructo pues solo podrá aprovecharse a las personas que existan cuando concluye el derecho anterior al usufructuario. Aquí ya vemos en este artículo muchas cosas que vamos a comentar. Primero, el usufructo tiene un tiempo. Puede ser a tiempo fijo. Le daré el usufructo a uno de ustedes por 5 años, por 10 años. Es un tiempo fijo. O podría ser vitaliciamente, es decir, por la vida del usufructuario. ¿Qué pasaría si yo como nuevo propietario, como el ejemplo hasta ahorita es Jocelyn, le digo, Jocelyn, usted va a tener el usufructo vitalicio sobre cierta propiedad? Y la propiedad lo que le va a dar es una renta. Entonces tiene un fruto civil. Pero ¿qué sucede si yo como nuevo propietario me muero? ¿Termina el usufructo? No, no termina. Sino mis sucesores, mis herederos, van a continuar con esta limitante, con esta carga. Ahora, ¿qué pasaría si se muere el usufructuario? Como el usufructo es un derecho intuito persona, con la muerte del usufructuario también muere el contrato de usufructo. ¿Por qué? Porque es vitalicio del usufructuario. No lo puede heredar, no lo puede enajenar, podría, como digo, arrendarlo, darlo en uso, pero no tiene ningún otro derecho. Pero es que mire, pobrecita, porque fíjese que sus papás están muy viejitos, sí. Podríamos darle otro usufructo a ellos, pero el que le corresponde al usufructuario, con la muerte suya, termina el usufructo como un derecho real, porque es intuito persona. Sigamos artículo 706. El usufructo no puede exceder de 30 años. Cuando en la construcción del usufructo no se fije tiempo, para su duración se entiende constituido de por vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso se podrá hacer hasta 50 años. ¿Se recuerdan ustedes que el famoso contrato TLC del Partido Patriota a favor de una entidad que estaba trabajando en Puerto Quetzal fue declarado nulo y que por esa razón algunas personas están todavía detenidas? Aquí existió un error. Le dieron a una entidad 50 años de usufructo. El único problema es que los bienes que le dieron no son bienes nacionales. Entonces, esa fue la causa por las cuales se declaró nulo el contrato. Podría ser que se dé un bien a una persona, por ejemplo, por 50 años, pero persona individual, porque las personas jurídicas solo pueden tener hasta 30 años, a menos que sean bienes nacionales. Cuando ustedes miren el derecho administrativo van a ver que tenemos muchos bienes que son nacionales, pero tenemos bienes de entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas y semiautónomas. Por ejemplo, el Estado no podría dar en usufructo bienes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque nosotros tenemos autonomía. No es que seamos un Estado fuera del Estado. No significa que no seamos parte del Estado, no. Significa con lo que llamamos autonomía, que tenemos nuestro propio gobierno y nuestra propia forma de mantenernos. Nuestro propio gobierno. No tenemos un presidente, pero tenemos rectores y tenemos decanos, que son electos en forma diferente. Por ejemplo, nuestro señor decano
el magíster Henry Arriaga, cuando lo elegimos, hubo una votación en donde elegimos planillas, una planilla de estudiantes, una planilla de profesionales, permítanme, por medio del colegio de... Permítanme que algo le pasó a mi computador. Ahí está. Bien. Entonces vienen y de acuerdo a la cantidad de los titulares que somos, solo somos titulares creo que 92, hacemos planillas por cada candidato de 92 abogados colegiados que pertenezcan a San Carlos, de 92 alumnos que hayan ganado por lo menos 10 cursos y los titulares. Los 3 cuerpos son los que eligen al señor decano. O sea, lo elegimos eligiendo a nuestras planillas. Ustedes, por ejemplo, yo creo que el próximo año son las elecciones. Ojalá participe nuestro señor decano. De antemano tiene mi voto, a alguien que yo admiro y quiero muchísimo. Vamos a elegirlo por medio de la misma cantidad que somos titulares como abogados del colegio que pertenecen a San Carlos y de ustedes los alumnos. Si hubieren más candidatos, cada candidato tendrá que presentar una planilla de 92 alumnos, de 92 profesionales, y ya los titulares ya estamos debidamente representados. Entonces tenemos nuestro propio gobierno. De igual manera tenemos nuestro propio presupuesto. La Constitución Política de la República de Guatemala dice que el 5% de la totalidad del presupuesto de gastos e ingresos del Estado pertenecen a la Universidad Autónoma de San Carlos de Guatemala. Bien. El artículo 707 dice, no hay derecho de crecer. Claudia me preguntó sobre esto. Si se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato, no hay derecho de acrecer si el constituyente no ha establecido clara y expresamente. Vamos a ver. Voy a pensar que simultáneamente, aparte de a Jocelyn, a Noemí y a Brenda, les voy a dar un usufructo. Simultáneamente significa en el mismo momento, ¿verdad? Entonces las 3 van a gozar y disponer de la propiedad del nudo propietario. Propietario soy yo. Pero usted la usufructúa, yo soy el nudo propietario. Si una de ustedes renuncia o falleciere, no tienen derecho a crecer. Miren, muchachos, como éramos 3, teníamos el 33%. Pero como ya hay uno, no hay una menos de nosotros, entonces tenemos el 50% las que quedamos. No pueden acrecer. Se exceptúa si yo, en mi calidad de nudo propietario, en el contrato digo que al momento de faltar una de las usufructuarias, las otras acrecen, es decir, toman el derecho real del usufructo las otras 2 personas de aquella que va a faltar. Pero tiene que ser un hecho consentido en el contrato. Artículo 708. Derecho de los acreedores. Los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo y oponerse a toda cesión, renuncie que se haga en fraude a acreedores, en fraude a aquellos. ¿Qué significa esto? Miren, pues. Vamos a pensar que Brenda le debe dinero a Claudia. Y Claudia sabe de que ella recibe una renta como frutos civiles y una cantidad por cosechas de frutos naturales. Ella, como acreedora, puede embargar los frutos, tanto naturales como civiles, que le tocan a Brenda, porque con eso va a cancelarse la deuda que se tienen ellas. Claudia es la acreedora y Brenda la deudora. Pero pensemos que Brenda no le quiere pagar y renuncia al usufructo.
Entonces, no puede renunciar sin el consentimiento de Claudia, que es la acreedora, porque sería un fraude a acreedores, es decir, está renunciando por no pagarle al acreedor. Como siempre, si en todo lo que hablo hay algo que no entiendan, por favor me lo preguntan, porque de alguna manera yo sé que hay cosas que son difíciles. Bienvenido, mi querido amigo Ricardo Ernesto Pesarosi. Qué gusto Hola, verte y Carlos. escucharte, Gracias, pues. igual. Yo no entendí. Yo no entendí. Perdón, se me había olvidado la clase. Ya vine. Bueno, ya. Sí, va. Órale. Órale, qué gusto verte, Ricardo. Bien, artículo 709, derecho del usufructuario. Los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones que tales frutos estén afectos con anterioridad. Los pendientes al tiempo que se extingue el usufructo pertenecen al propietario. El nudo propietario dejó a medias una cosecha y da el terreno en usufructo. Esos bienes ya le pertenecen al usufructuario, salvo que debiera alguna deuda. Pensemos que exista una hipoteca o un derecho de garantía sobre la cosecha, que son bienes futuros e inciertos, ya lo miraremos. Entonces, esa deuda sí le corresponde al nudo propietario, pero la cosecha es parte del usufructuario. De igual manera, si al terminar el usufructo queda pendiente recoger una cosecha, entonces esa cosecha pertenece al nudo propietario. Pero si hubieran gastos, obligaciones que cumplir, en ese caso entonces esas obligaciones deberá de pagarlas el usufructuario. Bien. $710. Los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día. Vamos a pensar que la renta es de una propiedad que paga 1,000 quetzales al mes. Para cuestiones contables, el mes tiene 30 días. Es decir, si el usufructo termina 10 días del mes que corre, le corresponden al usufructuario 10 días de la renta. Los siguientes 20 le corresponden al usufructuario. $711. El usufructuario de cosas muebles que se gastan y deterioran lentamente, con el uso tienen derecho a servirse de ellas según su naturaleza y destino. Y al fin del usufructo, no están obligados a restituirlas, sino en el estado en que se hallen, respondiendo solamente de aquellas pérdidas o deterioros que provengan de dolo o culpa. Hay cosas que usamos y se gastan continuamente. Una escoba, por ejemplo. Le voy a dar a uno de ustedes como usufructo una escoba para que la use. Es una escoba muy especial. Es eléctrica, es... uy, espérenme, la batería. Ahora que Lick Pesaroso invita a los chucos por entrar tarde.
No se escucha, Lick, tiene apagado el micrófono. Ahí está, ya regresé. Muy amable, gracias. Ahora sí. Estaba explicando el artículo 711. Hay cosas que por su propio gusto se gastan. Yo ponía de ejemplo una escoba que es eléctrica, recargable, que es un comodrón. Ustedes la ponen en su casa y la escoba solita barre por todos lados y si topa en algún lugar se mueve para otro lado. Es algo maravilloso. Por su propio uso se va a gastar. Si el usufructo es por cierto tiempo, pensemos un año, al concluir el usufructo, ustedes me devuelven la escoba en el estado que esté. Si tiene las características de buen uso y que ustedes no la arruinaron o la destruyeron por su culpa o dolo. Vamos a explicar la culpa y el dolo. ¿Se recuerdan ustedes que en derecho penal, me imagino que el licenciado, el doctor de Matavela, se los ha explicado a cabalidad? Cuando hablamos de la culpabilidad, hablamos que existe una negligencia, una impericia o una imprudencia. Es decir, las cosas se arruinan porque no supimos cómo usarlas o porque las usamos de forma diferente. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero si yo vengo y lo que hago es tratar la manera que ustedes se equivoquen, entonces ya hay dolo de mi parte. Si por dolo se arruina la máquina, entonces sí deberemos de cancelarla, porque si existe un hecho delictivo. Vamos a ver que igual que en el Código Penal hay aspectos civiles, también en el Código Civil hay cuestiones penales. Artículo 712. El usufructo de una heredad se extiende a sus bosques y arboledas, pero el usufructuario debe conservarlo y reponer los árboles que derribe, sujetándose a la explotación a las disposiciones de leyes forestales. Y aquí vamos a ver nosotros que las leyes forestales están dentro del decreto 101-96 del Congreso de la República, que es la ley forestal, en donde da ciertos lineamientos para que las personas que corten un árbol tienen que sembrar otro u otros árboles en la propiedad en donde estos fueron cortados. El artículo 713, si quieren pónganle nombre, se llama el cuasi usufructo. En la hojita que yo les mandé, dice cuasi usufructo. Derecho real sobre una cosa ajena que tiene carácter de consumible y o fungible, que el usufructuario al finalizar esta está obligado a restituirla en igual especie, calidad y cantidad. Artículo 713. Leamos el artículo. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Y esto no fuera posible, a pagar el valor si no se hubiera dado estimadas o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo si no fueron estimadas. Yo les voy a dar en usufructo a ustedes 10 quintales de maíz, o mejor de café estrictamente duro, de cosecha nueva, para que ustedes puedan tener un usufructo, es decir, gozar y disponer de ese fruto por cierto tiempo, vamos a pensar un año. Entonces ustedes vienen y lo que hacen, lo muelen, lo secan, lo muelen y lo venden. Se lo venden a San Martín, se lo venden a Barista, se lo venden a la Gitana. Pero cuando termine el usufructo, les voy a decir, bueno, quiero mis 10 quintales de café
estrictamente duro de cosecha nueva. Pues, Carlos, fíjate que ya no tenemos el café. Tenemos unas cuantas bolsas de café molido, pero otras no las tenemos. Bueno, entonces quedan dos cosas por hacer. Me pagan lo que no tienen o me devuelven mi café de igual cantidad, calidad y especie. Se van a huevo a la parte de mentón, de varilla, de toda esa parte de arriba, consiguen el café estrictamente duro de cosecha nueva y me lo dan, me lo devuelven. Fíjate, Carlos, que no nos lo quisieron vender. Entonces páguenmelo con dinero. Si lo hubiéramos estimado, es decir, si le hubiéramos puesto valor a cada saco de café, me pagarían el valor de cada saco. Pero si no lo estimamos, no le pusimos valor, no lo tasamos, entonces buscamos ¿cómo se llama la empresa que vende el café? Bueno, en donde venden el café, y vemos a cómo está la cotización de ese café, el día de la plaza, el día que me lo van a pagar. Y ese día va a decir Expo Café, miren, esa clase de café, el quintal está a 420 quetzales el quintal, y como ustedes me deben determinados quintales, multiplicamos los que ustedes me deben por esa cantidad y me pagan mi dinero. A eso le llamamos cuasi usufructo. El primero que vimos en el 711 son bienes muebles que se gastan por su propio uso. Pero en el 703 estamos viendo bienes que se consumen para beneficio del usufructuario, los cuales deberán de cancelar en igual cantidad, calidad y especie. ¿Dudas? Pregunto porque fíjese que se me apagó la computadora, no me aparece el cuadrito donde están levantando la mano, pero bueno. 714. Usufructo sobre capitales. Si el usufructo se constituye sobre capitales puestos a rédito, el usufructuario hace suyos y no aquellos. Pero en toda novación o convenio que modifique la obligación primaria, se necesita consentimiento del usufructuario. Aquí voy a hablar de un montón de cosas, como siempre. Si en determinado momento no me entienden, me preguntan. Si el usufructo se constituye sobre capitales puestos a rédito, yo pongo un capital a plazo fijo y el usufructo que les voy a dar son los intereses que genera este plazo fijo, esos le corresponden al usufructuario. Pero solo los intereses, solo el rédito, no el capital. Pero si existe una novación o convenio que modifique la obligación primitiva, es decir, cuando hablamos de novación es una forma de volver a hacer un contrato, novarlo, volverlo a hacer. La gente dice renovemos el contrato, no, es novar el contrato. Es decir, hacer otro contrato en base al contrato anterior, novarlo. Y el próximo semestre van a ver la obligación, se da en muchas instituciones, van a ver ustedes que es una forma de crear un nuevo contrato, la novación. Si se diera una nueva forma, por ejemplo, ya no van a estar a plazo el capital por 10 años, sino por 5 años, esa novación deberá hacerse con el consentimiento del usufructuario. ¿Por qué? Porque él es el que está gozando de los réditos, del interés de ese capital. O si existe alguna otra negociación. Mira, fíjate que yo te estoy dando el rédito sobre 10 millones. Pero ahorita voy a crecer mi capital a 20, pero vos vas a seguir recibiendo solo sobre 10 millones. Como hay una
diferenciación. Hay una forma que modifica la obligación primitiva para que se otorgue, debe ser con el consentimiento del usufructuario. ¿Por qué razón? Porque el usufructuario es la persona que va a tener a bien gozar y disponer de los bienes de otra persona. Voy a dejar hasta aquí el código y voy a leer. Ricardo Pesarosi. Yo solo te quiero decir una cosa. ¿Sabes a quién me acordaste ahorita viéndote el cigarro ahí dando clase? A nuestra querida amiga. ¿A quién? A nuestra querida amiga Crista Juárez. Ah, porque estoy fumando. Ajá. Pero ya no. No te cuento ese, que cabrón, me mataba la risa yo viéndote fumar. Perdón, muchachos, pero fue mi catedrática la que me examinó mi privado, o sea, me ayudó para estudiar mi privado. Carlitos me la mandó a mí, entonces lo molesto a él porque es así, no, fumaba en clase, pónganse a pensar en aquel tiempo. Ahora ya no se puede. Crista, voy a contarla como para terminar la anécdota. Crista Juárez era una catedrática muy dura, realmente dura. Realmente dura, muy difícil. Y nos daba clase de introducción al derecho, pero nos la daba con todas las características propias, es decir, doctrina y utilizábamos muchísimas leyes. Fuera de que era una gran maestra, era muy amiga de mi mamá. Mamá era la directora del Inca de la tarde y ella era subdirectora del Federico Mora en Zona 7 y estuvieron juntas una licenciatura, una maestría y un doctorado en didáctica y en educación. Era, aparte de brava, malcriada y fumaba. Bueno, decía, aquí no hay hombres, hablan a escondidas, por lo menos sean valientes, cobardes, no te digas. Cuando yo estaba en la facultad con ella, fue cuando el ejército invadió la universidad y se perdieron los exámenes del segundo parcial. Cuando llegamos, la gran mayoría teníamos zona mínima y tuvimos que examinarnos de retrasada y yo no gané las retrasadas. Me tuve que ir a escuela de vacaciones para que vean que todos somos normales. Y me tuve que ir a retrasada a sabiendas de que mi mamá estaba enojada conmigo porque perdí con su amiga, con su compañera, con mi amiga. Ya con el tiempo, ya siendo catedráticos los dos, regularmente examinamos premiados juntos. Y me decía, en pleno examen, vos terminás rapidito, vamos a fumar, me decía. Y nos salíamos del S7 a platicar babosadas y a fumar con mi amiga Crista. Con el tiempo, Ricardo tuvo que estudiar, le dije, mira, estudia con Crista. Con ella vas a aprender. Ella es dura, es difícil, pero te va a enseñar. Y de hecho, considero que Ricardo está muy agradecido con Crista porque le enseñó muchísimo. Pero bueno, hasta ahí terminó la historia. No sé si Crista está viva, pero le mando un gran abrazo en donde esté. Vamos a comparar el usufructo con otras instituciones, con la servidumbre que vamos a ver posteriormente. La servidumbre es permanente. El usufructo ya dijimos que es a plazo fijo o vitalicio. A plazo fijo, cuando se otorga un tiempo determinado, y vitalicio solo por la vida física del usufructuario. Mientras que la servidumbre es perpetua, mientras que el terreno dominante va a utilizar una porción de la propiedad del predio sirviente. Lick, perdone, Dígame. ¿me podría volver a repetir que había dicho que era la servidumbre? Claro, la servidumbre es un derecho real de mero goce y libre disposición, en donde un terreno que está enclavado
y no tiene acceso a la vía pública, va a utilizar parte de la propiedad de otro inmueble para tener acceso a la vía pública. Este predio que va a otorgar ese derecho real, que va a usar el predio dominante, se llama predio sirviente, que de hecho hoy lo vamos a ver, Pablo. Gracias, Lick. Esta es solo una explicación previa. No. Ricardo. Yo solo una pregunta, mira, fíjate que me contaron de un casito de servidumbre que el señor, el anterior dueño, me imagino que no le explicó que había una servidumbre, porque no tiene salida, el único lugar era una calle, ¿va? Pero el nuevo dueño le puso candado. Fíjate, y ha pasado mucho, tienen problemas y se ha vuelto un montón de cosas, ¿va? Entonces, en ese caso, ahí ya tiene que ir legal, ¿va, Carlitos? Porque ni modo, no es de otra, porque el juez tiene que dictar que la servidumbre no puede cerrar el paso, no tienen salida para ningún lado. El otro lado es montaña, es volcán, creo yo. Claro. Cuando lleguemos a esa parte lo vuelvo a explicar. A explicar, sí. Ajá. Aquí hay una cosa que se llama un hecho consentido. Si la persona con el antiguo nudo propietario, perdón, con el antiguo dueño del predio dominante, hicieron un contrato o un convenio, aunque sea verbal, y este utilizó una porción del predio sirviente, el nuevo dueño del predio sirviente no puede limitar al predio dominante de su uso, porque hay un hecho consentido. Entonces lo que se hace es acudir a un juez, ya van a ver ustedes el procedimiento, a manera que el juez lo haga legal, porque de cualquier manera, de hecho, ya existe la servidumbre, aunque la otra persona no le haya otorgado contrato. Sin embargo, tendrá una limitación en el registro. Sin embargo, él podrá solicitarlo a manera de tener la posibilidad de gozar de ese bien. ¿Y por eso cuánto se puede cobrar, Carlos? Dependiendo de la clase de servidumbre, Ricardo, como va a ser por parte de la extensión, pero por el proceso bien podrás cobrar unos 2.500 más los gastos que pudieran darse. Ok. Y también depende del sapo, así la pedrada, ¿ah? Ah, por supuesto. A ver, Jocelyn Gutiérrez. Gracias, licenciado. Usted mencionó que es como para llegar al acceso de la vía pública, pero se puede dar también, por ejemplo, si está una propiedad privada y de adelante o atrás esté una casa. Pero para llegar a esa casa necesita pasar por la propiedad privada. ¿Ahí también aplica esto de la servidumbre o solo es para llegar a un punto público? Porque lo que yo he visto es de que cuando ha pasado, por ejemplo, esto que le comento, la persona que es dueña de la casa donde no se puede llegar, le compra una parte de la propiedad privada para poder pasar. Entonces ya no es servidumbre. Pero eso es lo que me refiero, si siempre hay ese derecho de servidumbre porque no hay paso, o porque la gente entonces compra ese pedacito para poder pasar a esa casa. Mira, es bien sencillo, Jocelyn. Lo que sucede es que la gente dice, si va a usar de por vida ese pedazo y yo no lo puedo utilizar, mejor se lo vendo. Mejor se lo vendo porque en todo caso que lo use siendo de él. Y me quita el problema de que aunque sea mío, lo voy a tener que dar para que lo utilice el otro predio. Entonces es convencional. Ahora, ¿pueden obligar a una persona? Por supuesto. Hay miles de servidumbres donde obligan a las personas a que otorguen un pedazo para poder pasar de un lugar a otro. Se da en las colonias, se da en los residenciales, se da en las fincas, etcétera, etcétera. Sí. Sí, porque por ejemplo mi papá sí tenía una finca, pero para llegar a esa finca sí tenía varios dueños. Entonces él ya había como que hecho el plan de comprar para hacer carretera. Pero entonces si él no quisiera comprar, está ese derecho de servidumbre. Entonces. Claro, se le solicita al juez. Si no lo quisieran dar voluntariamente, que vamos a ver que la servidumbre, aparte de ser voluntaria, puede ser legal y puede ser obligada o judicial.
Pero no he llegado ahí todavía. A ver, Gracias. Claudia. ¿Qué fue, Claudia? Bueno, sigamos entonces. La servidumbre es una relación entre dos predios, el predio dominante y el predio sirviente, mientras que el usufructo es la relación jurídica entre el usufructuario y el nudo propietario. La servidumbre es indivisible, el usufructo es divisible. Ya hablamos, por ejemplo, de los réditos en un capital, podemos hablar de que, mire, te voy a dar en usufructo la finca, pero solo el 20% o el 30% y lo demás es mío. Hay una división. La servidumbre es inalienable, es decir, la servidumbre no se vende, la servidumbre se otorga, es lo que platicábamos con Jocelyn, se otorga, fuere voluntaria o judicialmente. Y luego la servidumbre se da solo sobre bienes inmuebles, predio dominante, predio sirviente, mientras que el usufructo puede hacer bienes muebles y bienes inmuebles. El arrendamiento es oneroso, el usufructo es gratuito. Decíamos con Claudia cuando dimos este ejemplo, yo te voy a dar una casa para que goces y disfrutes de la casa, pero me pagas una renta. Eso lo hace oneroso, mientras que el usufructo es gratuito. En el arrendamiento es solemne y algunas veces formal. Por ejemplo, el usufructo siempre tiene que ser formal y solemne porque está en juego un bien inmueble y debe registrarse esa servidumbre en el Registro General de la Propiedad, mientras que el arrendamiento puede ser formal o no, puede ser solemne o no. Cuando miren ustedes el arrendamiento a partir del 1880 en adelante, van a ver que el contrato de arrendamiento es un contrato no formal, puede ser verbal, de acuerdo al 1518, que dice que los contratos se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes. Mira, te doy en alquiler una casa o te doy en alquiler algo y me lo pagas, tanto mensual. Aún en una hoja, como dice la gente, documento firmado con firmas auténticas, pueden hacer el contrato de arrendamiento. Se exceptúa que tiene que ser solemne y formal cuando el contrato de arrendamiento se recibe la renta por más de un año o se hace un contrato perpetuo de arrendamiento por más de 3 años o se van a arrendar bienes de menores. Eso está en el artículo 1125 del Código Civil. Bien. Luego vamos a ver el comodato. Y el comodato que está en el artículo 1957, voy a explicar por qué no se parece al usufructo. Primero voy a poner un ejemplo que ya puse en clase en alguna oportunidad. Noemí me va a decir a mí, mira Carlos, háceme la campaña, préstame tu carro. Fíjate que vino mi traído, pero fíjate que no trajo carro y le agarró la noche. Solo voy a dejarlo a su casa y me regreso y te lo devuelvo. Si ustedes leen el artículo 1957, dice que el comodato es cuando una persona utiliza bien mueble por cierto tiempo y para cierta función y al concluir lo devuelve. El usufructo no tiene esas funciones. El usufructo va a gozar, el usufructuario, de la propiedad va a gozar de los frutos naturales y civiles del nudo de la propiedad, del nudo propietario, a tiempo fijo o en forma vitalicia. Bien. Clasifiquemos el usufructo. El usufructo va a ser, por su constitución, voluntario cuando existe consentimiento entre el usufructuario y el nudo propietario.
Testamentario, cuando el causante, el que va a otorgar testamento, que es un acto de última voluntad, indica en esta escritura que le otorga como una herencia un usufructo a determinada persona. Va a ser legal por ministerio de la ley. Vamos a ver que hay usufructos que la ley misma menciona. Y forzoso cuando la persona no quiere y la ley lo obliga a determinada situación. Por su división va a ser a plazo, fijo, vitalicio, puro o bajo condición, pero en ningún caso va a ser perpetuo y es limitativo del derecho intuito persona, intransferible a heredero. Explico. A plazo fijo le ponemos un tiempo determinado para que se dé el usufructo. Va a ser vitalicio, como es intuito persona, por la vida física del usufructuario. Y va a ser bajo puro cuando no existe ninguna condición. Te otorgo el usufructo para que goces de los frutos naturales y civiles. Pero va a ser condicional cuando existe una condición suspensiva o una condición resolutoria. Explico. Mira, te voy a dar el usufructo con la condición de que saques por lo menos 60 puntos en el semestre, en todas las clases, como mínimo. Es una condición resolutoria, porque si no llega a 60 puntos en las 5 clases, se pierde el usufructo. Y suspensiva, mira, te voy a dar el usufructo, pero por lo menos que me ganes el año. Entonces se lo otorga, pero va a comenzar a correr hasta que demuestre que ganó el año. Luego dice, por las personas en que recae, personas individuales y personas jurídicas, de esa cuenta vimos el artículo 706 del Código Civil. ¿Sobre qué recae? Sobre bienes muebles e inmuebles. Vimos la gran mayoría de los artículos que leímos sobre bienes inmuebles, exceptuando el artículo 711, 712 y 713, que habla de los bienes muebles. Por su extensión va a ser singular cuando es sobre bien determinado y va a ser universal cuando existe un conjunto o una universalidad de bienes sobre los cuales recae el usufructo. Va a ser en forma de distribución simple cuando es unipersonal y múltiple cuando es simultánea o sucesiva. Es decir, simple, un usufructo a determinada persona, vos y yo. Pero dijimos, ¿verdad? Vamos a hacer en forma sustensiva que Jocelyn, Brenda y creo que Noemí era la otra, van a ser al mismo tiempo las tres usufructuarias o sucesivamente. Noemí va a tener 5 años, al terminar tiene 5 años Brenda, al terminar tiene 5 años Jocelyn, sucesivas, una después de la otra, y cada una tiene un plazo fijo. ¿Cuáles son los derechos del usufructuario? Entre los artículos del 703 al 709 van a estar todas las obligaciones del usufructuario. De eso cuenta, ya leímos algunos, vamos a leer solo algunos que nos hacen falta. Por ejemplo, el usufructo de la accesión. El usufructuario puede gozar del aumento que sobrevenga por accesión de la cosa usufructuada, de la servidumbre y en general de todos los derechos que gozaría el propietario. Goza también del producto de las minas y canteras que estén explotando al empezar el usufructo, que pertenecen al propietario, pero que las nuevas minas que se descubran ni del tesoro que se encuentre. Es decir, cuando se habla del usufructo va a ser de una cosa determinada. Lo que no está determinado en el contrato de usufructo, entonces eso no entra en usufructuario. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de la sección, por ejemplo, del aluvión, si una propiedad viene y se inserta en la propiedad usufructuada y no es reclamada, de esa porción también goza el usufructuario porque es un hecho jurídico, un acontecimiento natural que tiene consecuencias jurídicas, pero donde no hubo intervención del hombre.
Enajenación del usufructo. El usufructo puede gozar de por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708. Pero todos los contratos del usufructuario celebre terminan al fin del usufructo. Es decir, si yo voy a arrendar mi usufructo, termina el arrendamiento cuando termina mi usufructo. Y si no ha terminado, pero se muere el usufructuario, también se muere el contrato de arrendamiento sobre el usufructo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Lick, perdone, aquí da a entender, bueno, lo que le entendí es que si yo arriendo mi usufructo, termina hasta que mi usufructo termina, pero si la persona quisiera prolongarlo o volver o a hacerlo por más tiempo. Lo puede hacer. Que mire, recordamos que los contratos van a novarse de acuerdo a la disposición de las partes. Es decir, yo a usted le voy a dar un usufructo por 10 años, pero al finalizar los 10 años, mira, Pablo, ¿sabes qué? Mejor te voy a dar otros 10 años. O ¿sabes qué? Te lo voy a dar de forma vitalicia mejor. Podemos hacer otro contrato. Pero esa es la libre disposición de la propiedad, del nudo propietario y la aceptación del usufructuario. Gracias, Lick. Es la relación jurídica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vámonos al artículo 738, por favor. Extinción del usufructo. ¿Cómo se extingue el usufructo? Por la muerte del usufructuario, porque ya dijimos que el usufructo es un derecho real de mero goce y libre disposición intuito persona, es decir, propio del usufructuario. No puede heredarlo, no puede enajenarlo, porque no es su propiedad. No tiene un derecho perpetuo, sino un derecho limitativo al tiempo de utilizarlo. Por el vencimiento del plazo para que fue constituido o por realizarse la condición resolutoria a la cual está sujeta. Vamos a ver el próximo semestre las formas en que terminan los contratos y van a ver la nulidad, la anulabilidad, la resolución, entre la cláusula resolutoria. Regularmente la cláusula resolutoria es cuando existe incumplimiento. El contrato de arrendamiento termina si el arrendatario no paga 2 meses de renta. El contrato de usufructo va a terminar si el usufructuario no siembra los árboles conforme fue estipulado con INAFOR de la forma en que botó los pinos. Va a terminar, la cláusula resolutoria es cuando existe incumplimiento por parte del obligado. En este caso, el sujeto pasivo, que es el usufructuario. 3. Por la reunión del usufructo de la propiedad de la misma persona. Eso se llama confusión. Viene, como el ejemplo primario fue Jocelyn. Un día me dice, mira vos, Carlos, yo he sido tu usufructuaria, me cambió la vida. ¿Por qué no mejor me vender la propiedad? Siendo ella usufructuaria. Pues te la vendo. Entonces le vendo la nuda propiedad. Al venderle yo la nuda propiedad, ella tiene los dos derechos, de usufructuaria y de propietaria. ¿Cuál es superior jerárquicamente? La propiedad. Entonces termina el usufructo y comienza la propiedad que va a tener Jocelyn. Ahí existe la confusión, es decir, la unión que existe entre dos sujetos dentro de un derecho personal. Por prescripción, que pase el tiempo y no lo utilice. Entonces, por prescripción, termina su derecho por el no uso. Y luego dice, por renuncia al usufructuario, puede renunciar al usufructo en el momento que él quiera, exceptuando si la renuncia es en fraude a acreedores, que va a renunciar del usufructo
con tal de no pagar una deuda. Y en ese caso no puede renunciarse al usufructo, sino debe cancelar la deuda. Por pérdida de la cosa usufructuada, que tengamos un bien inmueble, por ejemplo, se le lleva el río, o tenemos un bien mueble y este se destruya sin nuestra culpa o dolo, sino por algún acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, a manera donde no exista un algo que nos inculpe a nosotros como usufructuarios. Por anulación o cesación del contrato con el que estudió. Por anulación, que existe algún vicio del consentimiento, o si no, porque exista un vicio en el consentimiento, por la cesación, es decir, termina o cesa cuando existe algún acontecimiento que va en contra del propio contrato. Hola, cielo. Cesación del usufructo, que es la explicación del numeral 7 del artículo 738. También puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, deteriorando el bien o dejándolo padecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino que debe ser declarada por resolución judicial. Vamos a pensar que le damos a una persona la posibilidad de que tenga una casa a su servicio y la deja que se deteriore, que se caiga el repello, que se pudran las puertas, que no sirvan los chorros. Cuando es obligación esas mejoras que son locativas, entonces por esa causa puede perder parte del usufructo. Bien. En el artículo 745 está el uso. Vimos que el usufructo es un derecho real de mero goce y libre disposición, en donde el usufructuario va a gozar de los frutos naturales y civiles de la propiedad del nudo propietario en su conjunto pleno. El uso es también un derecho real en donde el usuario o usufructuario va a gozar de los frutos naturales y civiles de la propiedad del nudo propietario, pero los frutos que va a gozar, tanto naturales y civiles, solo son para mantenerse él y su familia. En el usufructo se extiende a todos los frutos, a toda la propiedad dada en usufructo, mientras que el uso únicamente es para que goce del usufructo, es decir, de los frutos naturales y civiles, para mantenerse él y su familia. ¿No preguntas? Va. Luego viene en el artículo 746, dice habitación. Voy a poner un ejemplo y después lo explico. Pues Ricardo, ¿será que tu mamá no se enoja si me prestas un cuartito, mano? Fíjate que mi mujer me echó. Y no tengo dónde quedarme estos días. No te preocupes vos, Carluches, me dice Ricardo. Vos, Carluches, venite a la casa. Yo te voy a dar un cuarto para que estés aquí un tiempo. No me lo está arrendando. Me lo está dando en forma gratuita. A eso le llamamos habitación. Dice el artículo. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de consumarse tal derecho. Ya en el camino me consigo otra familia, pero Ricardo me presta su cuartito y no me está cobrando arrendamiento, solo me lo está prestando. ¿Alguna pregunta? Lick, y digamos que Lick Carlos le agarra la locura de querer cobrarle después. Bueno, tenemos que negociarlo. ¿Qué me puedes decir? Mira, vos fíjate que la verdad es que ya no te lo puedo dar, te lo arrendo. Bueno, me quedan dos, o arrendarlo o irme.
porque fue por un tiempo determinado, limitado, por ciertas circunstancias. No es que yo me quede a pedir a perpetuidad, porque vimos que se llaman los derechos reales de mero goce, el usufructo, el uso de la habitación, no son a perpetuidad, son limitativos al tiempo en que se está conviniendo. Gracias, Lick. ¿Alguna otra pregunta? No vienen siendo iguales, ¿verdad? ¿Cuál sería como la diferencia entre usufructo y habitación? O más o menos parecido es. Ay, no. El usufructo es el nudo propietario le va a dar su propiedad al usufructuario para que goce de los frutos naturales y civiles en toda su capacidad. El uso solo es para mantenerse él y su familia. Es decir, mira, a vos se alcanza de la renta de los 1,000 quetzales, 500 quetzales y una parte de la cosecha. Con eso te mantenés vos y tu familia. ¿Y la habitación, por ejemplo? Solo para que viva en el cuarto. El uso que se llama el derecho de goce y de disposición es sobre el cuarto, sobre el lugar donde va a vivir, donde va a habitar sin pagar. Oh, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, miren muchachos. El día jueves voy a dar la servidumbre y vamos a ver la primera parte de la hipoteca. Para dejar para el siguiente lunes, que es presencial, lo que es la prenda, porque ahí tengo que explicar muchas cosas. Entonces, vamos a dar en este examen periodo del jueves la servidumbre y la hipoteca. ¿Alguna duda? Bueno, los que quisieran. Repite que no te escuché. ¿Ah? ¿Tenés retrasada el jueves, algo así, Carlitos? Pero, ¿qué más? Podría dar clases si retrasadas son poquitos. Ah, va. Ah, va. ¿Y cómo le vas a hacer la retrasada? Escrita. En la U. 10 casos cortos. Pues mi pregunta es, ¿en la U o presencial? En la universidad, Ricardo. Ah, ok. Es ¿Y vas a presencial. cómo la haces? De repente, Xamale me va a ayudar. Le voy a pedir favor que me ayude ella a pasar la retrasada y yo doy clase. Ah, va. Ah, bueno. Bueno. Va. Está bueno. Vaya. Lick, aprovechando, ya que no nos veremos, que tenga usted, Lick Carlos y Lick Ricardo, feliz día del abogado desde ya, gracias. Muy amable, Y ahí gracias. por las anécdotas. Gracias, Bueno. gracias. Gracias. Espérenme, algo les iba a decir. Miren, son las 8:19. ¿Tienen alguna duda sobre alguna cosa del trabajo? Todavía tengo chance, el que ustedes quieran, para poder explicar algo del trabajo. Ya la clase ya concluyó, pero los que quisieran se pueden quedar y preguntarme sobre el trabajo y yo con todo gusto les explico. ¿Alguna duda sobre alguna palabra, sobre alguna pregunta? Sobre algún... Ahorita también lo ven. 680. ¿Ah? Buenas A ver. noches. Buenas noches, Brenda. Brenda. Es que lo que pasa es que yo estaba verificando la número 4 y era a sequía, pero esa no comprendo. Ah, va. ¿Placa? Espérame, que no le oigo. Que Ricardo está hablando, espérenme. ¿Cuántas H's hay? No me recuerdo, pero si es cuando salga que... A ver, repítame, Brenda, por favor, la número 4. Que la palabra dice acequia. Acequia. Ah, acequia, pero no comprendo a qué se refiere eso. Ah, bueno, cuando vimos la medianería, vimos que la medianería se da sobre zanjas, setos y acequias. La acequia es una zanja o es un lugar donde se guarda agua en el tiempo de invierno. Y esa es una forma de limitar una propiedad y la otra.
Gracias, Lick. Ya compré. Gracias. ¿Cómo se llama en la costa cuando hacen aquellas pozas de agua que limitan las fincas? No te oigo. Tomas de agua. Puede hacer una toma de Otro agua. ciego, no sé qué quieres decir. Se hacen unas pozas de agua en el tiempo de invierno para regadío, para las vacas, para sembrar tilapia y demás. Pero ¿cómo se llaman esas pozas? Podría ser una presa. Cuando miremos la servidumbre vamos a ver las presas que podría ser parte de una servidumbre y sería parte de una medianería, podría ser. Dígame, Evelyn García. Licenciado, buenas noches. Perdón, una pregunta. Entonces, ¿ahí estaría bien el artículo 509 o es otro? Donde habla de la servidumbre. De la sequía, ajá. Ahí, sí, acequia. Acequia, perdón. Ajá. ¿Sí está bien? Está bien. Ah, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, mis amigos? A ver, Viviana. Gracias, licenciado. Buenas noches. Perdone una consulta. Fíjese que yo tengo duda con la número 38, que se refiere a la garantía. ¿Será el artículo 292 que indica obligación de garantía o se refiere a otro tipo de garantía? Podría ser esa o la garantía, podría ser los artículos siguientes a esto, que es la garantía hipotecaria y la garantía prendaria, que nos encuentra posteriormente en los artículos 822 en adelante, lo que es la hipoteca. Y en la ley de garantías mobiliarias, la otra parte es la garantía sobre bienes muebles o bienes muebles que se hipotecan. Vaya, gracias, licenciado. Y con otra consulta, fíjese que como yo lo estoy haciendo en un cuaderno, porque yo había comprado el cuaderno, entonces ahí lo estoy haciendo. Ay, ya me Pero, recordé quién es. sí, gracias. Perdone. Fíjese que en la parte de, digamos, yo había colocado un concepto de garantía, pero no tiene nada que ver a lo que, pues, usted me explicó ahorita. Pero podría en la parte de atrás de la hoja, porque solo estoy haciendo en la parte de enfrente de la hoja el trabajo, lo podría colocar atrás. Póngame, se llama en otro color, sigue atrás. Así yo leo eso y leo lo que está atrás. Va, muchas gracias, licenciado. No hay ningún problema. Claudia. Licenciado, perdone, el de la representación hereditaria. Es el heredero, tanto el heredero tanto universal como personal o legatario. Ah, muy bien, entonces, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Tomando en consideración que no hay ninguna otra pregunta, entonces damos por concluida la clase del día de hoy. Nos vemos el día jueves por este mismo medio. Hasta pronto. Feliz noche, Lick. Descansen. Feliz noche, Lick. Feliz día del abogado. Igualmente, gracias a todos.